a José Alejandro Maldonado, quien nos va a hablar con la temática de hoy, que es la Constitución Política del Estado. José Aguilar, el micrófono es tuyo. Puedes disponer de él. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias a la Oficina Jurídica de la Mujer. No, para la mujer, ahora vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve mi pantalla? Se ve perfecto. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes de empezar, reiterando los agradecimientos. Agradecer infinitamente a la Diputación de Cáceres, a UPEX y a la Oficina Jurídica para la Mujer por brindarnos este espacio de capacitación. Bueno, el tema que hoy les voy a dar a conocer va a ser la Constitución Política del Estado. Esto desde un enfoque más humano, desde un enfoque reflexivo. Bueno, antes de entrar a un concepto sobre la Constitución Política del Estado, debemos analizar esta frase. Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene constitución. Obviamente, son aspectos muy delicados en los que se menciona, bueno, de lo que hemos mencionado, ¿no? Son aspectos muy delicados, desde la garantía de los derechos y la división de poderes. Porque sabemos que nosotros, dentro de un Estado, tenemos derechos. Pero ¿qué pasa si esos derechos no llegan a ser garantizados? Si el ente principal es el Estado, entonces ¿quién lo haría? Ahora, si en un determinado Estado no existe la división de poderes, se supone que esa unidad solo ayudaría a un determinado grupo. Por eso, como les decía, son aspectos muy delicados. Algunos dirán que esto, por el desarrollo, por el cambiar de los tiempos, del espacio, llega a modificarse, pero vamos a ver que aún no es así. Bueno, no es así del todo. Ahora, pasando. Como mencionaba, toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Este pensamiento no solo es enfocado, por así decirlo, a los grupos activistas o tal vez a grupos revolucionarios para modificar algo, mejorar algo, no. Este aspecto está claramente fundamentado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 16. ¿Y por qué, por así decirlo, un fundamento legal importante da a conocer esto? Los elementos son muy obvios. Los elementos son de que se debe preservar la garantía de los derechos. Por ejemplo, las personas tienen derecho de ir a la escuela, a los colegios, tienen derecho de ejercer su voto y también tienen derecho de
de optar por alguna postulación para que luego las demás personas lleguen a votar por ellos. Pero ¿qué pasa si esos derechos, por así decirlo, el, el ente, el ente nexo, por ejemplo, el gobierno dentro del Estado, te lo impide? Entonces, ¿quién garantizaría eso? Y en el pasado ocurrieron tales sucesos. Es por eso que también, ¿no? Un hecho fundamental que nosotros conocemos es la Revolución Francesa. Y ahí, desde ese instante ya se empezó a reflexionar, ya se empezó a conocer y sobre todo, ¿no? A difundir la división de poderes. Sabemos que, bueno, conocemos, ¿no? Tres tipos de poderes: el poder legislativo, ejecutivo, judicial y, bueno, acá en Bolivia, el electoral. Ahora, esto de acá igual es muy importante. Se llegaba a una interpretación errónea que decía de que el concepto de la Constitución se basaba en los aspectos políticos. Y esto ya desde los aspectos positivos o materiales ya llegaban a fundamentarlo y sobre todo a imperarlo, ¿no? Imperarlo para que, para que las personas sean sujetas a lo que una denominación política, meramente política, pueda darse. Pero no, lamentablemente no es así. Y bueno, no digo lamentablemente porque no debería ser así, porque sabemos que los factores políticos solo imperan en un determinado tiempo y espacio. Ahora, como les iba diciendo, la Constitución no se define por su materia ni por su forma. Esto ya desde un aspecto político, o sea, la Constitución desde un aspecto meramente político no tendría que llegar a definirse, porque el aspecto político solo llegaría a beneficiar a un determinado grupo de personas dentro de un tiempo y espacio, o sea, no llegaría a ser trascendental. Es por eso que la Constitución sí se define por su posición en el ordenamiento jurídico, o sea, la supremacía, comúnmente la norma de normas. ¿Esto por qué? Porque se supone que en la Constitución encontramos el sistema de valores, principios, derechos fundamentales, garantías, deberes, y luego ya desde un aspecto orgánico encontramos la estructura social, jurídica, económica, financiera y política. Pero el aspecto político sería el final, la última parte. ¿Por qué? Porque el último elemento, mejor dicho, el primer elemento es preservar los derechos fundamentales. Ahora, otro aspecto más, otro aspecto muy, muy importante. Suele pasar a veces por la mala interpretación jurídica o dogmática, algunas normas posteriores llegan a ser inconstitucionales. ¿Y a qué se denomina inconstitucional? Cuando una determinada norma, legislación, decreto, llega a violar el sistema de valores, los principios fundamentales, los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, y no se adecúan a la estructura social, jurídica, económica, financiera y política. Pero debemos ser conscientes de que lo que impera más siempre va a ser el sistema de valores. El sistema de valores, al final, solo, por así decirlo, son los aspectos supremos. Son los aspectos supremos a los que una sociedad tiene que llegar. Y los principios fundamentales van a llegar a ser
los, por así decirlo, los frenos al poder, porque el poder llegaría a sobrepasar sus límites, y eso es lo que no queremos. Ahora, hablando de supremacía constitucional, debemos conocer la autovalidez constitucional. Esto claramente lo encontramos en el artículo 140 y 196 de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Quiere decir que gobernantes y gobernados están sujetos a la norma de normas, que es la Constitución Política del Estado. Y bueno, ¿qué pasaría si no? Por ejemplo, sabemos, bueno, imaginen en este caso, el poder legislativo quiere sobreponerse ante el poder judicial. Obviamente hay mecanismos para equilibrar los poderes, ¿no? Para equilibrar los poderes. Pero estos en algunos casos, lamentablemente por los vacíos legales, no llegan a visibilizarse. Y luego ya desde un aspecto, por así decirlo, de aspectos forenses, aspectos ya de las auditorías. Un momentito. Perdón. Y bueno, sabemos que desde esos aspectos existen, ¿no?, reconfiguraciones para mantener el equilibrio entre distintos poderes. Ahora vamos a analizar ciertos artículos dentro de la Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada en febrero de 2009. Sabemos que varios artículos dan a conocer elementos fundamentales sobre lo que nos interesa, sobre la parte más importante. Sobre la parte más importante, que son los derechos políticos y cómo, por así decirlo, aún no se respeta el sistema equilibrado de funciones. Esto en asuntos de género. ¿Por qué por qué aún seguimos viendo de que el sistema patriarcal sigue imperando? ¿Y por qué aún seguimos viendo de que varios hombres siguen ejerciendo cargos públicos? Y además, ¿por qué aún se sigue viendo el machismo? El machismo en distintas partes. Y es por eso que aquí ya vamos a entrar al aspecto reflexivo para que tengamos las herramientas suficientes y así podamos mejorar cada aspecto, cada elemento, y ya no ver dentro de los aspectos gubernamentales, administrativos, laborales, ya no ver, por así decirlo, los cargos solo para el hombre, los cargos solo para la mujer, sino ya ver al ser humano como una unidad indivisible. Esto claramente desde los factores gubernamentales, políticos, laborales, administrativos, porque lamentablemente aspectos machistas, aspectos patriarcales, siguen ensuciando lo que la Constitución expresa. Ahora vamos a analizar estos artículos. Bueno, antes de analizar cada uno, les invito de que saquen screenshot, les invito a que saquen, sí, screenshot, captura de pantalla, para que luego, después de finalizar esta capacitación, puedan analizarlos detalladamente. Y bueno, antes de empezar, me gustaría que escriban en el chat los derechos que cada uno de ustedes tiene. Esto para que esta clase sea más participativa, para que esta sesión sea más participativa. Y me gustaría que escriban los derechos que cada uno tiene
Y también derechos derechos que ustedes han sentido que no han sido garantizados. Tal vez en educación, tal vez desde los aspectos sociales. Eso, me gustaría que participen de esa manera. Y así vamos a ir analizando cada aspecto. Porque va a ser fundamental. Leslie nos dice derecho a la vida, derecho a una vida libre de violencia. Carlos nos establece el derecho a la defensa. Ya, Carlos, participen. Seiko Yamila, Neisa Cutile Cantuta, Naomi Alegre Juárez, Inostroza Martínez Leslie. Jocelyn nos dice el derecho a la salud. Derecho a la salud. Alexis, derecho a la educación. Laura, el derecho al trabajo que tenemos. Carlos nos vuelve a mencionar el derecho, pero esta vez a los servicios básicos. Y Fernando Montero, el derecho a la identidad. Perfecto. Bueno, ustedes sigan escribiendo en la bandeja de mensajes. Ahora vamos a entrar a este análisis. Bueno, no se olviden sacar screenshot a esta lámina porque es una de las láminas más importantes. Vamos a analizar el artículo 8 de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? Incluye entre los valores sobre los cuales debe sustentarse el Estado la igualdad, la inclusión, la libertad, el respeto, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la equidad social y de género en la participación. Sabemos muy bien que los valores entran en el marco axiológico de la Constitución Política del Estado. Recordemos, ¿qué es el aspecto axiológico? Es el sistema de valores supremos y principios fundamentales. Y al final, ¿por qué existen tales valores? Los valores existen porque son, por así decirlo, las instancias, las escalas supremas que nos ayudan a vivir bien. Y cada acción que tomemos siempre va a estar regida para seguir un valor supremo, para cumplir un valor supremo. Pero acá existen aspectos muy inquietantes. La equidad social y de género en la participación. Sabemos de que la discriminación aún persiste en determinados lados. Y lamentablemente en lugares donde no se debería ver tal aspecto. Un claro ejemplo, las universidades, las instituciones, sectores administrativos, sectores gubernamentales, etc. Y luego lo más importante, y de género en la participación, como les mencionaba. Lamentablemente, el aspecto patriarcal, el aspecto machista, sigue imperante. Pero, gracias a las marcadas denuncias, a las marcadas huelgas, protestas, esto no hemos dejado de que crezca, de que sobrepase los límites. Y es por eso que ya podemos ver de que en cierta medida ya se ve un equilibrio de funciones. Esto en razón de género. Artículo 9. Prevé entre los fines y funciones esenciales del Estado el constituir una sociedad justa y armoniosa,
sin discriminación y con plena justicia social, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, fomentando el respeto mutuo. Esto, si analizan, este artículo marca aspectos que están marcados dentro de la escala axiológica, o sea, el sistema de valores y principios fundamentales. Pero lamentablemente en algunos sectores no es así. Y por esas consecuencias, por esas irregularidades, es de que aún vemos a nuestra Constitución como un elemento meramente lírico y no material o positivo, solo lírico. Y obviamente si solo se ve desde un aspecto lírico, no existe o no existiría la base adjetiva. ¿Y cuál sería la base adjetiva? Las garantías. Artículo 11. Aclara que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Como les iba mencionando, esto ya siendo muy redundante porque lamentablemente es así. Lamentablemente las consecuencias son redundantes, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Esto no se ve, porque bueno, en las elecciones vemos de que la mayoría de los candidatos son hombres, o en algunos cargos, ¿no? O sea, ministros, viceministros, la mayoría son varones, varones, varones. Y bueno, suele pasar, ¿no? De que dicen, si una mujer llega al poder, nos sentiríamos intimidados, o lo que pasó hace tiempo, ¿no? Cuando la expresidenta Yanine Áñez estaba asumiendo su gestión. Me acuerdo que en un medio televisivo se vio de que su ministro, Arturo Murillo, le estaba diciendo cómo hacer las cosas, generando, ¿no? O mostrando, mejor dicho, de que ella no era capaz de forjar o de administrar su gestión. Y eso también se relaciona con la falta de respeto, porque se está haciendo quedar mal a alguien en un medio televisivo. Artículo 13 y 14. Se declara la universalidad e inviolabilidad de los derechos fundamentales. Estoy entrando a la parte de la escala dogmática de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que dijimos? Que dentro de la escala dogmática se encuentran los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y los deberes de las personas. Pero ¿qué es lo que dice? Se declara la universalidad e inviolabilidad de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y se afirma que todo ser humano goza de los derechos reconocidos por esta Constitución. Ahora, antes de entrar al siguiente apartado, se supone que cada derecho tiene su garantía y para que éstas lleguen a materializarse existen deberes. Deberes que los gobernantes y gobernados deberían cumplir. Pero se ve que si analizamos desde nuestras experiencias, desde lo que nos dicen los medios de comunicación, no se llega a notar esa materialización. Entonces, si no se llega a notar esa materialización, ¿quién garantiza? ¿Quién da esa garantía para velar por los derechos? Porque cuando salimos a las calles aún seguimos viendo grupos marginales, seguimos viendo, bueno, sin ir lejos, ¿no? En las noticias. Cada día
Vemos casos de feminicidios, infanticidios, homicidios, robos, fraudes, corrupción, cada día, cada día. Entonces, eso quiere decir de que hay una deficiencia dentro de la parte adjetiva, que sería la mera garantía de estos derechos. Entrando al segundo factor. Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo. Aún seguimos viendo, ¿no? Seguimos viendo estos aspectos que enferman y dañan a nuestra sociedad. Un claro ejemplo. Lamentablemente, los medios de comunicación nos dotan de ciertas ideas o ciertas percepciones de cómo tienen que verse las cosas. Y luego ya eso se anexa al inconsciente colectivo, y cuando vemos que algo es diferente o algo no debería ser diferente, llega esa catástrofe. Y esa catástrofe es lo que genera la violencia. La violencia, la falta del cumplimiento de las normas. Pero este factor es importante, el factor que está resaltado en rojo. Prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo. Y esto, a pesar de que la Constitución diga de que se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, en el factor administrativo y gubernamental aún seguimos viendo, ¿no? De que el hombre tiene distintas funciones y atribuciones, de que la mujer tiene distintas funciones y atribuciones. Y luego cuando vemos que algo es diferente, que algo, digamos, intercambia sus factores, se llega a esa crisis, ¿no? A esa crisis, a esa falta de administrar o configurar la frustración. Y eso está mal. Y yo diría que un factor imperante, como les mencionaba, son los medios de comunicación. Ahora entrando a los siguientes aspectos. Edad, cultura o cualquier otra condición por afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de toda persona en condiciones de igualdad. Asimismo, asume el compromiso de garantizar a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de sus derechos. Ahora, si vemos esto y si lo comparamos con lo que analizamos, vemos en los medios o en las noticias, en las calles, se ve que hay cierta deficiencia. Pero no vean de que todo es así. No, no todo es así. Porque si no, no existiría la ley 348, el código niña, niño, adolescente, no existiría tampoco mecanismos, ¿no? Mecanismos para demandar cualquier irregularidad, etcétera. Artículo 15. Reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual, y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. De manera específica, contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Bueno, como les decía, no todas las cosas son negativas. No todas las cosas, por así decirlo, están dentro de un cataclismo. No, no es así. Porque si no, no tuviésemos la ley 348. Libres de violencia en la familia. Si no, no existiese la ley 603. Y en la sociedad. Y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género. En ese aspecto, el Estado cumple su deber dentro de las garantías.
dar a conocer esas normas, esas leyes. Pero ahora el factor determinante es la sociedad, porque la sociedad en cierta medida no llega a motivarse en el cumplimiento de las normas, porque sabemos que cada norma o cada ley positiva o material tiene dos funciones, la de proteger y la de motivar. Proteger a la sociedad y motivar a la sociedad. Proteger a la sociedad a través de las garantías y motivar a la sociedad motivar a la sociedad para que nosotros podamos demandar, podamos hablar, podamos protestar y también seamos agentes rectores, agentes de cambio. Artículo 21. Protege derechos importantes para el ejercicio de la participación política, la libertad de pensamiento y opinión, y a expresarlos de forma individual o colectiva, la libertad de reunión y asociación, el acceso y la difusión de información. Como hemos estado viendo al principio, la Constitución Política del Estado nunca debe definirse a través de un concepto político que luego sería convertido a elementos materiales o positivos. No, jamás de los jamases, porque el aspecto político solo llegaría a determinar ciertas acciones que alguien debería hacer o no. Esto claramente desde los aspectos de la expresión. Y bueno, a pesar de que sabemos que nuestra Constitución no sigue un lineamiento político, eso es cierto, pero lamentablemente el mecanismo, por así decirlo, gubernamental, transforma la Constitución o hace creer o malinterpreta de que puedan llegar a existir vacíos legales y al final no se llegaría a cumplir la libertad de pensamiento y opinión, porque hemos escuchado casos, ¿no? De personas que ya no viven, ya no están acá, ya no están acá en Bolivia porque han estado protestando contra determinado gobierno, han estado haciendo cosas contra determinado gobierno, esto con el fin de hacer cumplir lo que dice la Constitución, pero la Constitución hace caso omiso y al final no se llega a un mutuo acuerdo, un acuerdo humanitario, o seguimos viendo en las noticias, ¿no? De aspectos, por así decirlo, ridículos y vergonzosos, de que a tal persona solo por tener diferente percepción política está yendo a la cárcel, las están aprendiendo y lamentablemente se sigue viendo eso, ¿no? Se sigue viendo eso. Pero es por eso que aún se tiene, ¿no? Se tiene esa capacidad y además que la Constitución manda esa capacidad de protesta y huelga. Porque si no, porque obviamente si ese elemento está vigente dentro de la Constitución, da a conocer de que obviamente nosotros como seres humanos no somos perfectos. Tal vez por un factor emocional, eufórico, alguien llegaría a dotarse, ¿no? A dotarse del poder de la Constitución para su beneficio personal. Pero eso es lo bueno de la Constitución, que también tiene ese aspecto regulatorio. Regulatorio que está dentro del margen axiológico y sigue un aspecto dogmático. Artículo 22. Deber primordial del Estado. Respetar y proteger la dignidad y la libertad de la persona. Derechos inviolables. El ejercicio de los derechos políticos es parte indivisible de las libertades fundamentales inherentes a cada persona. Luego vamos a analizar el artículo 106, numeral 2. Ahora, justo he escuchado de un caso de
de Juana Quispe, que no le dejaban realizar su gestión a tal punto de que la asesinaron. La asesinaron simplemente por aspectos políticos e inclusive marcados por aspectos machistas. Entonces, el Estado, entonces, ¿dónde estaba la intervención del Estado para, para garantizar la dignidad y la libertad dentro de los derechos políticos? O sea, son casos que tenemos que analizar para luego apropiarnos de estas herramientas de análisis, de percepción, y así estar al corriente de los sucesos. Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. ¿Qué es lo que dice? Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Claramente la Constitución expresa lo siguiente: ciudadanas y ciudadanos. No solo dice ciudadanos varones o ciudadanos, o no sé, o sea, especificando un determinado género, ¿no? No. Pero luego cuando vemos las noticias se ve de que aún existe el machismo y el sistema patriarcal. Ahora, cuando se habla cuando se habla de que la participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, en ese aspecto, el Estado da a conocer mm, ciertas garantías, porque ahora lo que se ve es de que existe un sistema intercalado. Por ejemplo, dentro de las asambleas. Asambleísta mujer, asambleísta varón. Pero más que todo debería ser así, ¿no? También en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, debería ser un diputado, una diputada, un senador, una senadora, o incluso debería ser presidente, o sea, vicepresidente varón, vicepresidente mujer, o viceversa, dependiendo, ¿no? De quién tenga ganas de gobernar, o sería mejor o sería mejor así, ¿no? Un determinado año, que el presidente sea hombre, el siguiente año mujer, el siguiente año hombre, el siguiente año mujer, porque así podríamos ver, ¿no? Esa universalidad. Y ya no estaríamos dentro de un papel, por así decirlo, imperante, un papel cultural y político que solo condiciona nuestras acciones, que al final nos dice que si eres hombre tienes que actuar de tal manera, si eres mujer tienes que actuar de tal manera. Artículos 62 y 63. El Estado reconoce que todos los integrantes de la familia tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades, y explícitamente plantea la igualdad de derechos y deberes entre cónyuges como la base del matrimonio. Esto desde el aspecto de la familia es muy importante, porque sabemos que lo que se ve dentro de una familia puede ser la mirada micro de lo que se ve afuera. Pero desde un núcleo importante, tal vez algunos dirán muy básico, pero es muy importante, que es la familia, si al final no se ve la igualdad de derechos y deberes, un claro ejemplo, en un determinado hogar, el papá solo trabaja, y digamos, no, con su sueldo no llega
a pagar, ¿no? A pagar las necesidades de los hijos, los gastos domésticos, a pesar de que está trabajando, o la mujer está trabajando y ella es la única que pone de su bolsillo, ¿no? Para las necesidades, los gastos domésticos. No habría ese equilibrio, ¿verdad? O en una casa, digamos, de que el hombre esté ahí tranquilo, esté esperando de que se le sirva el almuerzo, de que se le sirva el almuerzo, perjudicando, ¿no? Perjudicando a su esposa, porque su esposa, en vez de, digamos, de equilibrar su tiempo o hacer algo en beneficio de ella, se pone a cocinar, porque lo correcto sería, ¿no? De que también, ¿no? También el hombre cocine, ¿no? Cocine todo eso, pero lamentablemente aún seguimos viviendo en ese aspecto patriarcal. Eh, Porque hay casos, ¿no? Hay casos de que algunos hombres ni siquiera saben pelar papas, hacer arroz o un simple silpancho. No saben porque aún siguen con ese sistema, ¿no? De que yo soy hombre, tengo que trabajar, cuando llegue a casa voy a dejar mis cosas, voy a estar en mi comedor y luego ya una sopa me va a esperar, mi segundo, mi postre. Lamentablemente hay cosas que son así y eso se ve a veces en algunas familias, pero ya no tienen que ser así las cosas. No, es por eso que tenemos que anular esas percepciones, esas percepciones que nos condicionan a actuar de una determinada manera. Porque ridículo, ¿no? Ridículo. ¿Cómo existen, ¿no? Eso es, por así decirlo, esos encuadres, ¿no? De que cómo un hombre va a costurar, cómo un hombre va a pelar tomates, ¿no? Eso es trabajo de mujer. Lamentablemente existe así. Y si en una familia existe así, peor sería, ¿no? En el Estado, desde la mirada gubernamental. Seguramente eh, pueden llegar a decir lo siguiente: no, que el presidente sea hombre y que luego ya los ministros, digamos, ministro de turismo, ya que sea mujer, porque es el ministerio menos importante. A veces suele pasar eso y a veces se escuchan, ¿no? Se escuchan en las noticias, comentarios, y está mal, ¿no? Ahora, este artículo, al analizar este artículo, vemos que es útil para la protección ante realidades de discriminación y violencia en la esfera doméstica, que afectan la autonomía de las mujeres y el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Además, promueve la igualdad dentro de la casa, la cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera política. Eso es importante. Promueve la igualdad dentro de la casa, la cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera política. Porque si en casa no se educa y ya afuera, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esos factores que aún siguen enfermando a nuestra sociedad. Como les decía, ¿no? Como les decía, aún hay pensamientos que son así. Pero tú eres hombre, dedícate a trabajar, ¿para qué vas a cocinar? O ¿por qué estás costurando eso? O también desde el aspecto laboral. Tú, por ejemplo, he escuchado un caso así, ¿no? De un hombre que igual que quería estudiar enfermería y luego le dicen: ¿cómo vas a estudiar enfermería solo estudian las mujeres, estudia mejor medicina o algo similar, pero enfermería no. Lamentablemente, esos son aspectos que aún siguen enfermando, dañando desde nuestras simples acciones. Es por eso que debemos cambiar esos temas. Es muy importante, porque si no, vamos a seguir viendo los mismos errores una y otra vez. Es por eso que deben grabarse, deben analizar, deben quedarse con lo último. Promueve la igualdad dentro de la casa, la cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera pública. Y también
les invito a que lean estos artículos mencionados y también que saquen su propio criterio y empiecen a charlar de esto, como si fuese cualquier charla. Empiecen a charlar en, en sus casas, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, con sus amigos, amigas, donde sea, porque estas charlas ya tienen que ser comunes porque son cosas que cada día vemos y a veces si no nos percatamos, aspectos dentro de nuestro estilo de vida no llegarían a ser relevantes, ¿no? Es por eso que debemos percatarnos una y otra vez de cada aspecto. Es muy importante, así que ya saben, promueve la igualdad dentro de la casa, la cual es primordial para alcanzar la igualdad en la esfera pública. Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Este artículo es muy delicado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice? Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y un factor, por así decirlo, criminógeno, es la trata y tráfico de personas. Porque están explotando a un ser humano y no tiene la capacidad de defender sus derechos sexuales y derechos reproductivos. O a veces los medios de comunicación llegan a sexualizar varios hechos, varios aspectos, que al final estos elementos importantes llegan a ser tabú, y está mal. Porque en caso de, bueno, si estos no fueran tabú, sería normal, ¿no? Hablar de sexualidad en casa, preguntar a papá cuáles son estos métodos anticonceptivos, esto, el otro, qué son las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y a veces no, a veces hasta hay vergüenza al hablar de eso, y no, tiene que ser normal. Por ejemplo, ayer en la noche prendo noticias. ¿Y qué decía en el titular? Se registraron 251 casos de VIH-Sida. Para que vean una de las consecuencias de no hablar de sexualidad como una charla dentro de una conversación normal. Y luego, y además, ¿no? La enfermedad no te mata instantáneamente, sus pasos son lentos. Y los medicamentos, ¿no? Sobre todo los medicamentos, las pastillas antirretrovirales, dicen que cada pastilla cuesta entre 2,000, 2,500, para que vean lo importante. Y lamentablemente, este es un factor igual, una consecuencia del machismo, del sistema patriarcal. Ahora, me acuerdo que un día escuché una frase que dicen así: es bonita e inteligente. Para que vean, esa frase es una frase muy dañina. ¿Por qué? Porque obviamente da a conocer de que de que es raro ver a una persona atractiva e inteligente a la vez. Y eso igual es otro factor que se inserta en el inconsciente colectivo y que luego ese factor, si no llega a cumplirse, genera una desconfiguración, esa desconfiguración genera una frustración y luego la frustración genera hechos de violencia. Cualquier tipo de violencia, física, psicológica y emocional. Son factores muy, muy delicados, muy importantes. Ahora, antes de entrar a la siguiente diapositiva, bueno, voy a dejar de compartir por unos instantes. Me gustaría de que todos participen, prendan su micrófono, en lo posible prendan sus cámaras, y me gustaría de que hablen de lo siguiente, o den la opinión de lo siguiente. ¿Qué derechos tienen ustedes y cómo se ve que estos llegan a ser garantizados? O de estos temas del por qué aún sigue existiendo, aún no existen, ¿no? Aún está a pasos lentos
aspectos intercalados de género en razón a funciones y atribuciones. Me gustaría escuchar sus opiniones, compartiremos un instante antes de iniciar con la siguiente diapositiva. Recordarles, muchachos, que pueden levantar su mano y pueden solicitar su participación encendiendo su cámara y su micrófono. Asimismo, por el chat. Creo que se nos han dormido. Debe estar durmiendo viendo Netflix. A ver. Chicos, chicas, O si además, no, quizás, vamos a nombrar. dedocracia. A ver. A ver, a ver. A ver, vamos, levanten sus manos. O a ver, vamos a llamar mejor. A ver, ¿quién podría ser? Seiko Yamila Fernández Montero. A ver, ¿qué nos puedes compartir? Yamila, ¿puedes encender tu micrófono y tu cámara, por favor, y nos compartes tu percepción? Perfecto, está bien. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien, no? Ya, perfecto. Primeramente quiero opinar sobre la exposición de nuestro compañero José Alejandro. Me pareció excelente, muy entendible, con bastantes ejemplos y me, me encantó. Felicidades, José. Bueno, en cuanto a mi opinión al respecto, pues bueno, todos los derechos que tenemos, en cierta forma, los mencionados en los distintos artículos, siento que muchos se cumplen, ¿no? En cierta medida, pero aún faltan, como se puede decir, aún ciertas cosas para que se cumplan por completo de igual manera, tanto para hombres como para mujeres, como que falta falta esa equidad, ¿no? Aunque teóricamente nos dicen que existe equidad, pero en realidad no la hay, como mencionaron a veces, como mencionaron, prendemos el televisor y vemos pues muchas cosas que no, como que no, se puede decir que no cuadran con lo que dice, ¿verdad? En la ley. Y así mismo como que no cuadran con lo que dice en la ley o con lo que muchas veces nos dicen en la derecho, ¿no? Como por ejemplo nos dicen que tenemos derecho al debido proceso todos y ahora mismo estamos viendo lo que está pasando con el caso de la expresidenta Yanina Áñez, por ejemplo, o de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, de la señora, que no recuerdo el nombre ahorita, pero de la Resistencia también, que no están respetando, por ejemplo, su condición de mujer, de la expresidenta, de madre, de persona ya mayor con enfermedad de base, no le están, sobre todo su derecho al debido proceso, ¿no? Y al recibir atención médica acorde a lo que ella necesita. Y pienso que todos los que estamos acá presentes en la reunión, y bueno, en sí todos, ¿no? Los que somos conscientes de este problema, de esta problemática, que es solo un caso, eso de la expresidenta, pues como que se puede decir que luchemos, sí, luchemos o sí, luchemos, aunque no sé si sea la expresión correcta, porque se respeten los derechos de todas las demás personas, independientemente si sea del género que sea o del pensamiento que tenga, para empezar. Y que también con respecto a lo que es Eso sería todo, con eso terminaría. Muchísimas gracias, Yamila. Bueno, ¿alguien más, tal vez? A ver. En chat nos ha escrito Fabiana. A ver, me voy a permitir leerlo.
Nos dice, en mi opinión, nuestros derechos no son respetados del todo y las autoridades no las hacen cumplir, a menos que se dé algo a cambio o como los sobornos. Fabiana Ananda Méndez. Recordarles que pueden hacer o bien uso de la palabra oral o de la palabra escrita a través del chat como Fabiana. Vamos, chicos, chicas, anímense. Es importante, sus participaciones enriquecen este taller. No tiene que ser un monólogo, sino más bien tiene que ser una dinámica entre ustedes y entre nosotros. Vamos a ir construyendo conceptos, vamos a ir aprendiendo. Hola. Hola, Aika Flores. Hola, Puedes Carito. hacer uso de la palabra. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Carito, quería aportar en cuanto referente a los derechos. Eh, es cierto que son vulnerados, ¿no? Los derechos en muchas ocasiones, en muchas instituciones, ni siquiera solo en instituciones, en algunos lugares como los rubis, en la calle, pero eso es porque nosotros mismos lo permitimos, lo dejamos pasar, no hacemos un reclamo o no lo vemos como que ya es un rato o algo así. Entonces, yo creo que para que se respeten nuestros derechos, también nosotros tenemos que saber actuar, a- a- darnos un tiempito para poder también hacer el reclamo, por ejemplo, en los bancos cuando nos atienden mal o cuando es mucha la demora, entonces si nos damos un tiempito, ya poco a poco ese granito va a ayudar también que se mejoren nuestros derechos. Y en muchos lados yo creo eso. También, por ejemplo, hoy día fui a catastro y, y por no atenderme, por la ventana, por la otra ventana tiene que ir y hay así, ¿no? Cosas así, que si no tienes tiempito, siguen vulnerando tus derechos. Y si nosotros no lo paramos, por lo menos denunciando, haciendo un reclamo, se va a seguir, va a ser, va a continuar así, en todos los niveles, y digo, no, no solo en la atención, sino también en respetar, en el respeto y y en muchas instituciones sucede lo mismo. Si no hacemos un reclamo o no nos damos ese pequeño espacio, vamos a seguir permitiendo nosotros mismos que nos falten o no respeten nuestros derechos. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, Aika. Es importante eso que mencionas, no solamente el hecho de que tengamos derechos, sino que sepamos ejercerlos y hacerlos respetar y también conocerlos. Esa es una de las finalidades de estos talleres, que ustedes conozcan sus derechos, que sepan cómo deben de hacerlos respetar. Por eso es que José nos ha hablado sobre la constitución política, la importancia de los derechos fundamentales. Y bueno, también tenemos acciones de defensa cuando son vulnerados nuestros derechos fundamentales y a través de las garantías constitucionales. Entonces, no podemos dar un taller sobre liderazgo y empoderamiento si no tomamos en cuenta este marco normativo nacional y, por supuesto, la importancia que tienen los derechos humanos, los derechos fundamentales y, ante todo, la Constitución. Para lo cual le cedo la palabra a José para que siga dando continuidad. Perfecto, ahora vamos a volver. Antes de empezar, justo igual, Núñez Peredo, igual nos dio a conocer su opinión. Después Salamanca, Salamanca, igual nos dio a conocer su opinión. ¿Y las vamos leyendo? Y Jocelyn Plata, claro. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde? Fabiana. Fabiana que... no, de Fabiana ya leímos. De Jocelyn Plata. Yo pienso que el respeto de los derechos es en base de autoridades conjunto con la sociedad porque podemos presionar con norma, pero si no lo cumplen autoridades y la sociedad, no hay progreso. El respeto de los derechos no depende solo de autoridades,
sino que también de uno mismo. Es por eso, ¿no?, que como mencionaba, todas las normas tienen dos funciones: función de protección y función de motivación. Se supone que las normas tienen que motivarnos, ¿no? Tienen que motivarnos para que nosotros también seamos agentes rectores. Y son aspectos muy, muy, muy delicados. La opinión de Salamanca. En mi opinión, el mayor problema en nuestro país es la educación. No importa si son mayores o los que están empezando en el camino, que son nuestros niños. Educarles que los pensamientos arcaicos sobre que solo hay cosas para mujeres y solo cosas para hombres. Bueno, esto llega a relacionarse con las pautas políticas o culturales que nos dejan, ¿no? Que nos dicen cómo tiene que actuar una mujer, cómo tiene que actuar un varón. Y Núñez Peredo, en mi opinión, concuerdo con los demás, ya que no se cumplen la mayoría de los derechos. Vemos cómo aún existe la desigualdad o el trato desigualitario, mayormente a las mujeres. Pienso que el Estado está fallando, ya que, como mencionó el expositor, la Constitución Política del Estado menciona que todos tenemos los mismos derechos. No excluye a nadie, pero en ciertos casos vemos que existen preferencias, como ser por el partido político que perteneces. Lamentablemente, el factor político llega a ser imperante para velar por tus derechos, ¿no? Y si eres de otro partido político, a veces no puedes reclamarlos. Y eso debería cambiar, esa percepción, ¿no? Y luego algunos legisladores aprovechan de los, entre comillas, vacíos legales para justificar tales actos. Ahora vamos a volver. Chan, chan. Artículo 82. El Estado se compromete a garantizar el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Garantía cuya concreción es importante para posibilitar el libre e igualitario ejercicio de los derechos a la participación política por todas y todos. Garantiza la eliminación de las discriminaciones de género existentes en el ámbito de educación, que dificultan la entrada y afectan el desempeño de muchas mujeres en la política. Bueno, si analizamos cada palabra, siempre vamos a encontrar dentro de nuestra Constitución estas escalas, ¿no? La axiológica, la dogmática y la orgánica. ¿Qué es la escala axiológica? El sistema de valores supremos y principios fundamentales. La escala dogmática: los derechos fundamentales, garantías constitucionales y deberes de las personas. Y la orgánica: la estructura social, jurídica, económica, financiera y política. Estas tres escalas dentro de nuestra Constitución tienen fundamentos muy claros, pero lamentablemente las acciones solo llegan a posicionarlos como meros entes líricos, nada más, meros entes líricos. ¿Qué es lo que dice? Lo último es muy importante. Garantiza la eliminación de las discriminaciones de género existentes en el ámbito de educación. Se supone que cualquier institución educativa tiene que enfocarse o hacer academia. Y lamentablemente no se ven esos aspectos. No hacen academia, porque aún imperan distintos factores patriarcales. Y además, esos elementos dificultan la entrada y afectan el desempeño de muchas mujeres en la política. Eso lo estamos viendo. Ahora, un factor importante, para dar a conocer un caso. Hace tiempo, en las anteriores elecciones, me acuerdo que salió un canal de YouTube. Este canal de YouTube
era protagonizado por una youtuber. Y me acuerdo de que hablaba cosas interesantes, de acá de Bolivia, cosas interesantes, pero simplemente por esos factores de que era mujer y además no tenía ese estereotipo de líder, empezaron a abuchear su canal, a pesar de que su canal estaba haciendo academia, a pesar de que estaba informando de aspectos coyunturales. ¿Y dónde estaba? Y entonces, ¿dónde ha quedado el Estado ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la presencia del Estado dentro de sus garantías? Porque al no dejar realizar un trabajo expresivo, se está violando se está violando el derecho de libertad de expresión. Y también se estaba violando la entrada y el desempeño de una mujer en la política. Entonces, ¿dónde está? Sí, claramente el Estado lo está dando a conocer en su artículo 82, dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Dónde? Y por eso les digo que estamos viendo estos elementos desde un carácter reflexivo, desde el empoderamiento, para que el día de mañana tengamos las suficientes herramientas legales fundamentadas para que nosotros seamos agentes rectores y agentes de cambio ante estas irregularidades. Artículo 144. Reconoce que todas las bolivianas y los bolivianos son ciudadanos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años, la cual consiste en concurrir como electora, elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público. El derecho a ejercer funciones públicas. Les estaba comentando sobre el caso de Juana Quispe. Al final la asesinaron y no le dejaron hacer su gestión. Ahora también en el caso de la expresidenta Yanine Áñez, tampoco, porque su gestión estaba más marcada dentro de un trance político. Podría ser un trance social, un trance administrativo, un trance ideológico, pero lamentablemente era un trance político. No digo que la política esté mal, pero se supone que solo era un trance, ¿no? Y esa política estaba marcada por los intereses de personas que han querido buscar la oportunidad del momento. Y claramente se ve de que esas oportunidades estaban marcadas por los factores patriarcales y machistas. Son aspectos muy delicados. Artículo 147. En la elección de asambleístas se garantizará la igualdad participación de hombres y mujeres. Con respecto a este hecho, ya se ve en cierta medida el progreso, las mejoras. Claramente se notan en algunos panfletos políticos, electorales. Se ve claramente el progreso, ¿no? Como les decía, las mejoras. Pero lo malo es que las cifras aumentan lentamente y deberían aumentar de una manera sustancial, ¿no? Pero no llega a darse el caso. Pero la cosa es que está aumentando. Pero ya con la participación de ustedes, esperemos, ¿no?, que para las siguientes elecciones esta cifra sobrepase el 50% y en algunos casos ni siquiera llega al 50%. Artículo 209. Las candidatas y los candidatos a cargos públicos electos, con excepción del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, serán postuladas a través de organizaciones de pueblo, originario campesinos, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos.
en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. A veces solo se ve de que un determinado grupo entra o personas de un determinado grupo entran. ¿Y qué pasa con los demás? Se supone que dentro de la población existe la diversidad. Y si nosotros no conocemos la diversidad, no vamos a conocer los derechos de las personas. Y si no conocemos los derechos de las personas, llegamos a ese error inhumano de violarlos o de no hablar cuando sucede algo. Artículo 210. La organización y el funcionamiento de las organizaciones de naciones y pueblos indígena, originario, campesinos deberán de ser democráticos. O sea, el voto formal, no el voto manipulado. La participación activa, no la participación, si se podría decir, despótica. La elección interna de dirigentes y de candidatas y candidatos de agrupaciones ciudadanas y partidos políticos será regulada y fiscalizada por el órgano electoral, que garantizará la igualdad participación de hombres y mujeres. Pero a veces no se ve eso, ¿no? O sea, a pesar de que dentro de los asambleístas se ve aún esas mejoras, pero la cosa es ver también en las funciones, ¿no? En las demás funciones. Porque en este caso, lo que da a conocer y fiscalizada por el órgano, regulada y fiscalizada por el órgano electoral. Por ejemplo, si el órgano electoral está sometido a lo que dice tal vez el legislativo, el ejecutivo, el judicial, no habría, ¿no?, esa separación de poderes para que cada uno pueda realizar sus acciones basándose en la norma. Y luego, y a consecuencia de eso, solo se llegaría a basar en el fundamento político. Y no debería ser así. Artículo 241 y 242. Protección a derechos relacionados a la participación y control social, entre otros aquellos relacionados a la participación en el diseño de las políticas públicas, al ejercicio de control social a la gestión pública en todos los niveles de Estado y a la calidad de los servicios públicos, a apoyar al órgano legislativo en la construcción colectiva de las leyes, al libre acceso a la información pública, a realizar denuncias y a colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos. Ahora, desde un aspecto orgánico, sabemos que la escala orgánica se basa en la estructura social, jurídica, económica, financiera y política. A veces, dentro de esas estructuras, no se ve el grado de información, el grado de participación, el grado de publicidad, porque la misma Constitución da a conocer el libre acceso a la información pública, a realizar denuncias y a colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de cargos. Dice la observación pública, pero ¿qué pasa si la observación pública es opacada? Es opacada y sobre todo no es tomada en cuenta. Porque se supone que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, como el pueblo, vemos, sabemos, somos conscientes de nuestras necesidades. Somos conscientes de lo que necesitamos, de lo que queremos. Somos conscientes de cómo queremos vernos mañana. Y si el Estado, a través del ente gubernamental, no garantiza esos elementos, porque sabemos que su deber, que está marcado dentro de la Constitución, y si solo se toma como un aspecto meramente lírico, ¿dónde quedarían las normas? Las normas que protegen
la dignidad humana. ¿Verdad? Ahora, artículo 270. Define los principios que rigen la organización territorial del Estado y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, entre ellos, bien común, solidaridad, autogobierno, igualdad, equidad de género, transparencia, participación y control social. ¿Qué hemos dicho sobre los principios? Que están dentro de la escala axiológica de la Constitución Política del Estado. Pero, ¿qué pasa si al final los principios no cumplen su función de limitar al poder? Y esto se ve, en algunos casos se ve que no cumplen esa función limitadora, ese freno. ¿Por qué? Porque luego vemos de que los intereses individuales dan un salto a lo que son los límites, los principios. Artículo 278. La ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, tomando en cuenta la paridad y alternancia de género. Es un elemento, por así decirlo, sustancial. Es un elemento meramente sustancial, porque si no fuese por esto, tampoco no veríamos la mejora. Como les decía, para la elección de asambleístas departamentales se ve cierta mejora, pero se supone que la paridad y alternancia de género debería verse ya en las escalas mayores. Sí o sí. Como les decía, sería genial ver este intercambio, ¿no? Que un año sea presidente varón, vicepresidente mujer, el siguiente año que sea presidente mujer, vicepresidente varón, así intercalado. Sería genial y debería legislarse también, ¿no? Debería existir un decreto. Se debería realizar ese cambio. Y es algo importante que deba realizarse así. O igual en la Cámara de Diputados, senadores, debería ser, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. O en las universidades, en los distintos trabajos, debería verse, ¿no? Y yo creo que si se da eso, ya tendríamos una percepción, por así decirlo, universal. Más universal de cómo se ven las cosas, de cómo se estructuran las cosas. Bueno, con esto hemos terminado de analizar los artículos dentro de la Constitución Política del Estado que protegen sobre todo los derechos, la libertad y el equilibrio y la alternancia de género dentro de las distintas funciones y atribuciones. Y bueno, después de esta sesión les invito a que lean cada artículo, que analicen, que saquen su propio criterio y sobre todo que busquen cómo usar lo que se muestra en cada artículo para que ustedes sean agentes rectores. Porque si queremos mejorar algo, también debemos saber dónde estamos. Debemos saber el fundamento legal. El fundamento legal que está dentro de la norma de normas, la Constitución, y luego ya seguir las distintas directrices. Ley 348, Código de las Familias,
código niña, niño y adolescente, etc. Ahora vamos a entrar a la siguiente lámina. La siguiente lámina, más que todo, nos da factores cuantitativos, pero alarmantes, si se analiza desde esa medida. ¿Qué es lo que dice? 2 es el número de mujeres que ocuparon la presidencia de Bolivia. Lidia Gayler Tejada y Yanine Áñez Chávez. Desde un aspecto reflexivo, como les decía, ¿qué pasó luego con Lidia Gayler Tejada? Su propio primo fue quien le quitó su mando. Yanine Áñez Chávez. Lamentablemente, su gestión dentro de un trance que ha sido camuflado por el oportunismo político y más bien debería ser más por el trance gubernamental, pero lo que imperó más el oportunismo político. 7. Siete de cada 10 mujeres asambleístas nacionales han sufrido alguna situación de acoso y violencia política, según estudio. Entonces, ¿qué pasa? Aún sigue existiendo el acoso político, la violencia política, ¿y dónde está presente la Constitución? ¿Qué es lo que dice 7 de cada 10? Pues yo digo que no debería ser 1 de cada 10, 2 de cada 10, debería ser 0 de cada 10, porque se supone que las personas también tienen que dejar a los demás realizar su gestión, realizar su trabajo, según a sus competencias. Pero miren, más de la mitad. 7 de cada 10. 7 de cada 10. 3 mujeres y 4 hombres son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, elegidas en 2019. Para que vean, 3 mujeres y 4 hombres. Pues debería ser 3-3 o 4-4, ¿no? Porque aún sigue imperando el número de hombres, ¿no? 47% es el porcentaje de la representación femenina en la Cámara de Diputados tras los comicios nacionales 2020. Se ve ciertas mejoras, porque más antes estas cifras hubieran sido menores, 20%, 30%, pues lamentablemente desde una mirada cuantitativa, 47%, no llega a la mitad. Estará cerca, pero no. La cosa es sobrepasar. O por lo menos una cifra cuantitativa que nos dé a conocer el intercambio, ¿no? O mejor dicho, el sistema intercalado, el principio intercalado a razón de género. 8% es el porcentaje de la participación de las mujeres en carteras ministeriales entre 1952 y 2020. Desde un factor cuantitativo es alarmante, 8%. Porque en los ministerios siempre vemos, ¿no? Ministros, pero no vemos figuras femeninas. 49% es el porcentaje de la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional 2020-2025. Se ve ciertas mejoras, pero lamentablemente no llega a la mitad o no sobrepasa la mitad. Estará cerca, pero debería sobrepasar. Esto para saber de que se está mejorando y de que se vive en un ámbito intercalado de funciones a razón de género. Dando a conocer lo que informa el órgano electoral plurinacional, los partidos políticos, alianzas y agrupaciones registraron un total de 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos en los 9 tribunales electorales departamentales, de las cuales, miren esto, 1.687 son hombres y 317 mujeres. Los números hablan por sí solos. Debería ser mitad, pero miren, 317 a 1.687, ¿dónde se ve esa garantía? Que hemos estado viendo en los distintos artículos.
O sea, eso al final es un 16%. Y miren, ese 16% es una cifra alarmante. Una cifra alarmante porque no se ve, aún no se ve mejoras claras, ¿no? Tal vez ya, como les decía, ¿no? En algunos aspectos, lamentablemente es así. Va subiendo, van subiendo las mejoras, luego hay periodos donde todo baja, sube, sube, se mantiene en equilibrio, luego baja, sube. Lamentablemente estamos viendo así. Por ejemplo, en La Paz y Beni, lideran la lista con 74 y 72 candidatas respectivamente. Luego le sigue Santa Cruz con 61, Chuquisaca es el que representa menor participación de mujeres, con solo 8 de 102 candidatos. Mire, 8 de 102. Ahora, ya viendo el panorama en Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí, Pando, tienen en promedio 20 candidatas para los municipios y gobernaciones, pero debería aumentar. Ahora, de 1.733 candidaturas a las alcaldías, lamentablemente 249 son de mujeres y 1.484 son de hombres. Y ni qué decir, para las gobernaciones no se visibilizan tantas figuras femeninas. Ahora, frente a estas cifras, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sostiene que persiste la brecha de género en el acceso a los gobiernos subnacionales. Pero por lo menos se aplaude, ¿no? Se considera la presencia de figuras femeninas en las listas. Pero no debería ser un factor a considerar, debería ser un factor que sí o sí se debería dar. Y es por eso que estamos haciendo esto, ¿no? Estamos realizando estas capacitaciones, estos talleres, para que el día de mañana exista ese equilibrio que nos va a ayudar para seguir con esta marcada lucha de construir algo mejor. Ahora, según datos del observatorio, históricamente no hubo ninguna mujer electa como prefecta o gobernadora en Bolivia, pero sí asumieron como suplentes o interinas. Por ejemplo, en Cochabamba, el caso de Esther Soria. Pero debería haber más, porque siempre vemos candidatos, o inclusive en las elecciones, bueno, desde mi percepción, en las elecciones menos importantes de Comteco, solo se ven, ¿no? Figuras masculinas. Ahora, el panorama es más favorable en las alcaldías. Por ejemplo, en las elecciones subnacionales de 2015, 28 de 339 municipios de Bolivia eligieron a una mujer. Como les decía, hay periodos de mejora, hay periodos de bonanza, pero estos periodos deberían ser constantes, no deberían bajar. Se ve claramente, ¿no? Las figuras femeninas, la presencia de las figuras femeninas, y este cuadro debería aumentar. Obviamente hay más, ¿no? Hay más, siempre se ve ciertas representantes, ciertos ejemplos, pero claramente este cuadro debería aumentar. Esperemos que ya para las siguientes sesiones aumente, porque así va a ser. Ya en los medios de comunicación vamos a estar enterándonos de varios aspectos. Ahora, este diagrama, según datos cuantitativos, habla por sí solo, sobre todo los porcentajes, la presencia de figuras femeninas. Pero pues, como les decía, esto debería aumentar. Y lamentablemente se queda ahí. O a veces cuando se ven ciertas mejoras, lamentablemente no son constantes y hay periodos donde todo baja, sube, o a veces sube
y no alcanza a la media. Pero miren esto, sobre todo lo que les decía. No sé si ven esta imagen. A ver, aquí lo voy a anotar. A ver. No sé si logran ver. Lamentablemente, esos vectores son muy alarmantes. Son muy alarmantes. ¿Esto por qué? Porque se supone que debería ser intercalado, ¿no? Y no hay. No hay ese equilibrio. No hay ese balance. Ahora, ¿qué es lo que da a conocer los medios de comunicación? En las subnacionales del 2021. De 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos, solo el 16% son de mujeres. Miren, 16%. Menos de la mitad. Pues esto debería aumentar, ¿no? Porque si retrocedemos a lo que hemos estado viendo en los artículos específicos dentro de la Constitución Política del Estado, si leemos de nuevo, da a conocer el sistema intercalado, participación política, equidad social, y no, lamentablemente no. Y es por eso que en cierta medida se ve a la Constitución meramente como un ente lírico y no como debería ser, un ente material o positivo. Y bueno, los números hablan por sí solos. Para que vean estos factores cuantitativos, dan a conocer, ¿no? Dan a conocer la problemática que aún impera. Por ejemplo, donde se puede llegar a ver mejoras, a ver, dependiendo, ¿no?, de las jurisdicciones, para vicegobernador, tal vez para corregidor o corregidora, pero debería aumentar. Y siempre vemos que la presencia masculina aumenta, aumenta. Porque miren, para alcaldes, de 249 a 1.484 es una cifra, son cifras muy alarmantes. Muy alarmantes. Para que vean, son aspectos que necesitamos analizar, reflexionar, y no solo quedarnos en un aspecto pensativo, ¿no? Sino que sí o sí tenemos que hacer algo importante. Ahora lo mismo, por ejemplo, acá en Cochabamba, miren, de 18 a 175, simplemente vean la diferencia. Alarmante, ¿no? Por aquí aún seguimos con 1 o 2 dígitos, pero ya en la cantidad de hombres aumentan de 2 a 3. De 2 a 3. Los números, miren, hablan por sí solos. Y por eso estos datos cuantitativos, obviamente analizados, observados, muestran, ¿no? Muestran la realidad en la que vivimos. Pero ya si fuesen desde factores cualitativos, podríamos ya tomar otras características más, e incluso características ya más trascendentales, porque no solo nos estaríamos ocupando de una cifra, sino de otros elementos más, porque sabemos que nosotros como seres humanos tenemos desconfiguraciones, cambiamos constantemente, pero los factores cualitativos no expresan eso. Y bueno,
con eso terminamos las diapositivas, pero aún no terminamos aquí. Por eso me gustaría de que participen de nuevo, que den a conocer. Justo igual, Nelsi. Nelsi dio a conocer igual su opinión. A ver, vamos a leer la opinión de Nelsi Contreras. ¿Qué es lo que dice Nelsi? Desde mi perspectiva, como ciudadanos, gozamos de muchos derechos consagrados en la Constitución, pero en la realidad no se cumplen del todo, más que todo en el lado del derecho a la justicia, es dilatoria, y a la equidad de género, en el aspecto laboral que no valoran el esfuerzo y trabajo de las mujeres, porque se puede ver que no les ascienden a cargos importantes ni les suben el sueldo, a pesar que están preparadas, además que se da el acoso laboral y por no perder su fuente laboral no denuncian, y si lo denuncian, hacen caso omiso al caso. Para que vean que algo en común que podemos tener es de que en ciertas situaciones la Constitución Política del Estado solo es tomada como una mera carta lírica y no como debería ser desde el aspecto adjetivo, algo positivo o material. Es por eso que me gustaría escuchar sus opiniones. Tienen el micrófono a su disposición. Tal vez Salamanca Quinteros, Ángelo González, Nelsi Contreras, Sander Morales. Vamos chicos, vayamos encendiendo nuestros micrófonos y nuestras cámaras también, porque al finalizar esta sesión les vamos a tomar una pequeña fotito para que sea nuestro comprobante de este taller. Así que vamos despertando y hagamos todas las preguntas que tengan. Nelsi, muy bien, Nelsi, muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn, Nina, Sander, Ángelo, Fabiana, Maite, Seiko, Jocelyn Plata, Maribel. Vamos chicos, vamos despertando. María Isabel, Luján Sandoval, vamos encendiendo nuestras cámaras. Eso, muy bien. Vamos, chicos, vayan encendiendo. Vamos a tomarnos una fotita y de paso pueden hacer todas sus dudas, sus preguntas, dirigírselas a José. Vamos. Muy bien, Maribel. Vamos encendiendo. Ademar. Eso, Fabiana. Vamos encendiendo esas cámaras. Queremos saber de que el taller han estado presentes, que no estamos como fantasmas. O tal vez han estado viendo Netflix. ¿Ya? Eso, Yesenia. Nos faltaría Alexis, Nicole, Yamila, si podrías encender tu cámara. Voy a tomar fotos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso, vamos tomando fotos. Muy bien. Unita más. Vamos a ir tomando fotitos. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Es importante que participen, como les hemos dicho, esto no se trata de que sea un monólogo, no se trata de que solo una persona esté hablando. Ustedes también tienen que aportar, si tienen dudas, si tienen preguntas, de repente un comentario interesante o qué les ha parecido el taller. Entonces, estamos dispuestos a escucharles y aclararles sus dudas.
Pueden realizarlo por el chat o pueden tomar la palabra levantando la manito y abren su micrófono. ¿Ok? Súper. Listo. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, simplemente agradecer, ¿no? Agradecer a todos los participantes y sobre todo invitarles a que lean los artículos que les hemos estado mencionando y también, ¿no? Que tengan charlas con sus amigos, sus familiares de estos temas, porque así vamos a seguir forjando, ¿no? Esta meta de las funciones intercaladas dentro de distintas instituciones. Y bueno, le cedo la palabra, opiniones, comentarios, preguntas, porque todas sus opiniones son muy importantes. Sí es importante que interactuemos. ¿Qué les ha parecido? La importancia de la Constitución como norma fundamental que rige todo el ordenamiento jurídico, político y social de nuestro país, de nuestro estado, que rige nuestras vidas. ¿Alguna apreciación o puntualización que quieran realizar antes de irnos despidiendo? Vamos a esperar. Eso. Leslie ha levantado su mano. Leslie, enciende tu micrófono y puedes hablar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, tal vez acotando, ¿no? Es que el problema es que tenemos leyes, tenemos, ¿qué te digo?, reglamento, pero al final casi poco o nada se cumple, y más que todo cuando se habla de mujeres en política, podemos ver que siempre que una mujer o es una candidata o algún cargo va a aspirar, entonces siempre la mayoría de la sociedad, incluyendo mujeres y hombres, dicen no, que es mujer, que tal vez va a hacer esto, va a hacer el otro, o no va a hacer, o va a ser madre, va a pedir tiempo. Entonces, ese tal vez es el problema, ¿no? De que no, ni lo son, ni tanto como mujeres ni hombres no aceptan ¿cómo decir? Que las mujeres estén dentro de política, porque dicen que la mujer también se va a embarazar, va a pedir permiso, va a tener los hijos y no puede. Entonces, el hombre también tiene hijos, también tiene responsabilidades, pero también tiene un trabajo y tiene ¿cómo decir?, el compromiso con la sociedad cuando está dentro de la política. Entonces, se habla de igualdad de género, pero en este ámbito no se ve la igualdad de género, y menos en Bolivia, porque en Bolivia siempre hay varones presidentes, varones son los diputados, varones son, entonces siempre el varón sale a flote, pero la mujer no, porque para la sociedad y para mayormente vivimos en una sociedad machista, donde siempre el varón debe sobresalir y la mujer no. Bueno, eso sería, ¿no?, mi acotación. Gracias. Muchas gracias, Leslie. De hecho, tu participación nos da para analizar muchas aristas, es decir, no solo el marco normativo legal, que es la ley muerta, sino también la aplicación y la realidad en la que vivimos. Es decir, el índice de participación política, el índice de acoso político y también los niveles que existen de mujeres que inciden en los distintos ámbitos. Entonces, tú hablabas mucho acerca de las limitaciones socioestructurales que se encuentran naturalizadas en nuestro medio y que impiden a la mujer ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué podríamos hacer ante esa realidad? Desde tu perspectiva, desde que estás en este taller, porque el hecho de que estés aquí significa que quieres cambiar esa realidad ajena a la posibilidad de una igualdad. Queremos transformar. Entonces, ¿qué propones tú? Bueno, lo que yo pienso, lo que creo, ¿no?, es de que nosotros como las mujeres, más que todo como mamás, debemos de incentivar también a los hijos. Es que siempre vemos en una casa que hay diferencia entre el hombre y la mujer, de que el niño puede hacer esto, el niño puede salir, el niño esto, y la niña ¿qué? La niña debe estar en la casa, debe hacer sus cosas. Entonces, viene esto, yo pienso, más desde el ámbito familiar. Si uno empieza a cambiar desde su familia la perspectiva de que el hombre y la mujer debe ser lo mismo, y el machismo debe de ir acabando,
por el problema del machismo, es que hay tantos feminicidios hasta ahora. ¿De qué sirve que tenemos ley 348, Constitución Política del Estado y muchas otras más si no se respetan? En vano pueden poner cadena perpetua, que te digo, 30 años, 50 años, pero al final a cabo los índices siguen subiendo. Y ahí va la pregunta, ¿no? Del por qué sigue subiendo y no así bajando. Si ya se sabe que se tiene una pena, se tiene una sanción, y más aún, no se la respeta, nadie la respeta. Y entonces, yo pienso que más se debería de ir cambiando desde la casa, y para eso, ¿no? Educación, pienso yo, porque de nada sirve poner propaganda y propaganda y no ayudar en nada, ¿no? Entonces, la educación desde la casa y como papás al final a cabo, ¿no? De ir cambiando, porque de nada sirve, como se dice, ¿no? De poquito se empieza y se logra grandes cosas, ¿no? Y además tenemos de que ver de lo que podemos hacer, digamos, si cada uno cambia en su familia, entonces va a ir cambiando la sociedad, y si no, pues vamos a seguir en lo mismo y sigue de mal en peor. Muchas gracias por tu aporte, Isabel. Quiero rescatar cuando nos hablas de la educación y también de desaprender estas conductas naturalizadas, patriarcales, estas conductas que hemos naturalizado como normales en cuanto a los roles, los estereotipos de género que muchas veces limitan el ejercicio de los derechos. Es importante lo que Leslie decía, tenemos que cambiar primero nosotros. Primero tenemos que cambiar en casa y luego tenemos que ir transformando la sociedad. Entonces, no quiero extenderme mucho y quiero ceder la palabra a María Isabel, que también nos ha levantado la mano. María Isabel, ¿puedes darnos tu aporte? Bueno, mi aporte va en el mismo sentido, ¿no? De mi compañera. Se ha visto y se sigue viendo que generalmente no ejercemos muchas funciones públicas o cargos superiores, más que todo porque no creemos en nosotras mismas, o es que entre nosotras mismas nos damos el palo, ¿no? Es mujer, entre nosotras mismas no nos apoyamos. Hay siempre una cierta inmadurez y envidia entre nosotras que no creemos o no le damos paso a que otra mujer ejerza. Yo creo que esta mentalidad debe cambiar entre nosotras mismas. Nosotras mismas nos cerramos a esas capacidades, no dejando ejercer a otras. Por ejemplo, si hay alguna mujer y somos las mismas mujeres las que estamos diciendo que no, que tiene que atender a sus hijos, como decía la compañera, ¿no? Que tiene que hacer. Y la mayor, y todo eso se da como el patriarcado, porque las mismas mujeres hemos aceptado como normal que nosotros somos los que tenemos que criar a los hijos, que nosotros somos los que tenemos que a desarrollar las tareas del hogar. O sea, no es un compromiso entre pareja o entre par, ¿no? En la familia. Más nosotros nos atribuimos esos roles y es por eso que no creemos mucho en esas capacidades de ejercer ese rol, ese rol público, esa función pública que de llegar también nosotros al poder, de poder, ¿cómo puedo decir? De poder ejercer cargos más superiores como cualquier otra persona, ¿no? Entre hombres o mujeres, ¿no? Y esas limitaciones, esas barreras deben cambiar, ¿no? Y debe partir de nosotras mismas, ¿no? Desde nosotras mismas, no permitir que el feminicidio, el feminismo, esas cosas, yéndonos a extremos, sino que también nosotros debemos hacer el cambio, ver de una forma diferente. Ese sería mi punto. Gracias por tu aporte, María Isabel. Pero, o sea, hay que cambiar de perspectiva, hay que cambiar el chip. En un principio tú hacías referencia a que las mujeres nos echamos entre nosotras mismas piedras. Entonces, lo que debemos fomentar es la sororidad. ¿Y qué es la sororidad? Sino un principio, un valor fundamental de su solidaridad y cooperación entre nosotras mismas. En realidad, esto no se trata de hacer una guerra entre géneros o entre varón o entre mujer, para nada. Se trata de hacernos más humanos, más tolerantes, más inclusivos, más respetuosos y que sepamos participar y hablar y expresar y defender nuestros derechos cuando debamos.
Entonces, cambiemos la percepción, cambiemos el chip, cambiemos la forma en la que tratamos al otro, cambiemos la forma en la que nos relacionamos en nuestra familia, empecemos a deconstruir esos estereotipos, empecemos a deconstruir esas pautas culturales que a veces están tan arraigadas y no nos permiten avanzar como sociedad, como país, y estamos enclaustrados en todo este tema de la violencia, estamos enclaustrados, atados a conductas naturalizadas que generacionalmente se han ido aprendiendo, entonces nosotros podemos desaprender. Yo te invito, María Isabel, a que te formes, y a todos los presentes que construyan lo que es su autoestima, que se eduquen, que sean partícipes de este cambio. Y bueno, el feminismo en sí no es un extremo. El feminismo reivindica lo que es la igualdad de género entre varones y mujeres, igualdad de oportunidades y igualdad de derechos. Que muchas veces se tergiversa, pero eso quería aclararte. Si alguien más quiere expresar una duda, una inquietud, Leslie, me encantaría escucharte. Tal vez no, hay un concepto equívoco entre feminismo y embrismo, ¿no? Tal vez esa es tal vez lo he entendido así. Embrismo, pienso yo, es muy diferente a machismo. Embrismo es la oposición del machismo, feminismo, ¿no? Pero en cambio, del embrismo. Embrismo y feminismo son lo mismo para mí, ¿no? Porque se trata de embrismo y machismo tratan de, como te digo, de atacarse. Pero el feminismo para mí, en mi perspectiva, es de tratar de buscar igualdad de cosas tanto para hombres como para mujeres. Gracias, Leslie, por tu aporte. Sí, lo que se busca es una igualdad de oportunidades. El ejercicio de los derechos humanos. No olvidemos que es un precepto fundamental de los derechos humanos, la universalidad. ¿Qué significa esto? Que todos, sin importar tu sexo, tu género, tu color, tu ideología política, tu religión o el lugar de donde vengas, todos tenemos derechos humanos. Y se supone que todos debemos ejercerlos en libertad y en igualdad de condiciones. Isabel, tienes la palabra, acabas de levantar la manito. Sí, me equivoqué en ese término. Sí, no me refería al feminismo que va por buscar la igualdad. No, me refería al extremo. Hay personas extremistas. El extremo feminismo yo creo que está muy mal, ¿no? A eso me refería, no al feminismo, en realidad. Porque hay personas que lo tergiversan, como decías, y a eso me refería más que todo. Hay personas que lo tergiversan, que en el extremo de suponer que también las mujeres están por encima de los hombres, a eso me refería. Pero después, sí, tienes razón, corrijo eso, y muchas gracias más bien. Gracias, Carol, por la aclaración. Bien, por hablar, Isabel, o sea, a mí me gusta que participe. Ya les he dicho esto, no se trata de que sea un monólogo, sino que vayamos participando, construyendo y deconstruyendo. Y bueno, o sea, esa posición de querer estar la mujer sobre el hombre y ya también subyugarlo y ya aplastarlo, se llama embrismo. Es muy distinto. Y bueno, me gustaría escucharlos. Si tienen más dudas, aclaraciones, aportes, hoy hemos abarcado mucho algo tan fundamental como es la Constitución. Nos ha hablado sobre normas axiológicas, dogmáticas, orgánicas. Uy, veo que ya me pasé de la hora, son las 6:03. Bueno, me gustaría saber si alguien más va a intervenir para ir cerrando la sesión. Bueno, el silencio es también una respuesta, es una aceptación tácita. En ese sentido, quiero agradecerles por su presencia a todos y a todas, por ser parte de este taller, de este proyecto de empoderamiento de las mujeres en tiempos de pandemia. Agradecerles por su tiempo y agradecer una vez más a la Oficina Jurídica para la Mujer por hacer posible todos estos talleres, por poder deconstruir. Agradecer a la Diputación de Cáceres y AUPEX por permitirnos estar aquí y
Creo que por ahí alguien levantó su manito antes de que nos estemos yendo. Jocelyn. Bueno, bajo su manito. Listo. Sin más, me quedo agradecida. Nos vemos en el siguiente taller, que llegaría a ser el lunes a la misma hora. Les recuerdo que el enlace es el mismo y que para obtener la certificación necesitan mínimamente un 90% de asistencia. Es decir, no falten chicos, asistan a los talleres y agradecerles. Nos vemos el próximo lunes. Recordarles, ¿no? Siempre la puntualidad en el ingreso. Hoy día hemos empezado muy pocos. Claro que se han ido incluyendo, pero lo ideal siempre es que estén desde la hora para que justamente no nos pasemos como ahora, ¿no? Ya son las 6 de la tarde. Entonces, para empezar puntuales, respetemos el tiempo de todos. Y bueno, ¿no? Esperarles que la siguiente ya todos seamos un poquito más puntuales y para que además aprovechen todo el contenido, ¿no? Porque a veces no se escucha todo. Entonces, siempre hay una información adicional que nos podemos perder, ¿no? Entonces, igual, agradecerles a todos por su presencia, agradecerte a ti, Carol, a José. Estaba muy linda la participación de todos y bueno, ¿no? Nuevamente agradecer a lo que es la Oficina Jurídica, OPEX, la Diputación de Cáceres por hacer posible estos talleres. Y bueno, nos vemos el día lunes. Muchas gracias.